Alucinaciones y pesadillas. El gato negro y los entes, 2014. A continuación relato una serie de pesadillas que tuve a lo largo de una misma noche y parte de la mañana. En esos tiempos me había dado de baja temporal en arte dramático, ya que me salieron hernias discales por una caída jugando fútbol. El dolor era agudo. Visité varios doctores, pero no hallaba la cura. Llevaba varios días sin poder dormir, ya que el dolor era permanente, aun cuando tomara medicamentos. El color de mi piel se había vuelto pálido, tenía ojeras por no dormir, mis pensamientos eran pesimistas, al tiempo que otras enfermedades y síntomas se acumulaban. Siendo 2014 para estos tiempos, me había comprado mi primer tablet, un iPad mini 3. Al pasar por todas estas situaciones difíciles, mi iPad fue una especie de refugio en aquellas noches donde no pude dormir, con los juegos, lecturas y redes sociales. Una de esas noches estaba acostado en mi cama, la cual era una litera y yo dormía en la parte de abajo. Esa noche no podía dormir. Sin esperarlo, en medio de la oscuridad del lado de mis pies, saltó un gato de color negro. Este tenía sus ojos amarillos y se me quedó mirando. No podía creerlo. ¿Qué estaba haciendo un gato en mi cuarto? Cabe decir que yo no tenía mascotas en ese tiempo, y las mascotas de los vecinos en aquel entonces eran caninos, no michitos. El gato me observó de forma cautelosa, y de poco en poco fue caminando sobre mis piernas hasta llegar a la zona de mi pelvis. Levanté la mitad de mi cuerpo, mi cabeza y mi pecho, y toqué al gato con mi mano derecha. Al momento de tocarlo, sentí una descarga eléctrica. Esta acción llevó mi conciencia a un plano de realidad diferente, en la cual había mucha estática y en medio de ello un cubo flotando. Dentro de este cubo había un niño encerrado, en lo cual parecía ser una habitación. Me sorprendí al ver esto y dejé de tocar al gato. Mi visión volvió a ser normal. El gato seguía observándome con sus ojos misteriosos y volví a tocarlo. Nuevamente mi conciencia fue llevada a este plano de realidad. La estática y el cubo habitación seguían presentes. Este niño me observó desde el cubo donde se encontraba y me dijo con mucha desesperación: «¡Déjame salir!». El niño no paraba de gritar. No entendía a qué se refería. Su grito evocaba un sentimiento muy fuerte de desesperación. Me sentí muy mal y culpable por su encierro. Me costaba trabajo soportar ese tipo de emociones, así que dejé de tocar al Michi, y éste seguía observándome. Se quedó un momento sobre mi pecho. No comprendía por qué al tocar al gato negro veía esta dimensión. Sin más, el gato saltó por arriba de mi cabeza, ante lo cual hice un movimiento para cubrirme, al tiempo en el que logré voltear a ver hacia mis espaldas y pude observar cómo el gato se metió a mi closet. Pero al hacerlo, este tronó. Me asusté mucho. De inmediato me levanté y encendí la luz. Busqué al gato en mi cuarto, sobre todo en donde vi que se había metido, pero no lo encontré. No quería guardarme este sentir, así que fui a contárselo a mi mamá, quien creo que se estaba alistando para el trabajo. Me puse a llorar mientras le conté mi experiencia. Mi mamá se asustó y ante ello decidió echar agua bendita por mi cuarto. Mi madre habló conmigo y me dijo cosas para tranquilizarme. Luego de ello se fue a trabajar. Me quedé acostado en mi cama. Tenía algo de temor sobre lo que pudiera pasar. Sin embargo, estaba muy cansado y necesitaba dormir. Aún con el dolor que tenía, mis ojos se fueron cerrando, al tiempo que aparecí en un sueño donde mi habitación tenía la luz encendida. Al aparecer, había escuchado unos ruidos debajo de mi cama, por lo que me di el valor para ver qué había abajo. En el momento en que vi debajo, noté que podía ver los barrotes de mi cama, los que estaban en la litera en la parte de arriba, lo cual me pareció extraño. Mi ser empezó a paralizarse y la vista de los barrotes se hizo más clara. Mientras mi cuerpo dejó de estar en el piso, ahora más bien estaba acostado viendo los barrotes de la cama de arriba. Mi cuerpo tenía la parálisis del sueño. Intentaba moverme hacia la izquierda, pero no podía. Me sentí como de plastilina, ya que había una parte de mí que sí se movía lentamente, como si fuera un doble de mi cuerpo, o como si tuviera dos visiones diferentes al mismo tiempo. Una que veía los barrotes y otra que rodaba hacia el lado izquierdo. Solo que un magnetismo me regresaba al cuerpo, donde tenía la visión de los barrotes. Me dio un poco de ansiedad este evento, pero lo acepté al final y desperté nuevamente.
De hecho, mi vista sí estaba viendo hacia los barrotes de la litera, los cuales eran el soporte del colchón de la cama de arriba. Si bien tuve algo de temor con cada una de estas experiencias, me era interesante experimentarlas, ya que eran bastante realistas y nítidas. La cosa no terminó ahí. Volví a quedarme dormido. Aparecí acostado en la cama de la litera. Ahora eran ya casi las 9 de la mañana. Seguí entre mis sábanas y me quedé observando mi cuarto. La luz del sol ya estaba dando luz, la cortina de mi ventana estaba abierta y todo parecía estar en orden. Los sonidos, colores y texturas eran muy realistas. Sin embargo, empecé a notar que la colcha de la cama de arriba empezó a deslizarse de poco en poco hacia el lado izquierdo. Ver esto se me hizo bastante extraño. Me quedé incrédulo ante lo que veía, ya que en estos tiempos mi hermano ya no estaba viviendo con nosotros, sino con mi padre. Me levanté de inmediato para ver qué estaba pasando, pero no había nadie. De hecho, la colcha y las sábanas ya estaban en orden. Volví a recostarme de nuevo. Aunque esta acción se repitió un par de veces más, despertaba asustado y extrañado. En realidad me estaba planteando seriamente el seguir o no durmiendo, ya que los sueños eran hiperrealistas y me estaban dejando muy sugestionado. Me animé a dormir una vez más. Ahora aparecí de inmediato en la habitación de mi madre. La cortina de su habitación estaba cerrada. Yo estaba sentado por la zona de los pies, pero había un algo que me hacía sentirme intranquilo. Era de día en la mañana, cuando de repente las sábanas de su cama de color azul comenzaron a levantarse como si un ser estuviera debajo de ella. Se me hizo impresionante ver esto. El ser cada vez era más alto. Me recuerda a los viejos disfraces de fantasmas con sábanas. Sin embargo, en este momento sentí terror, ya que cuando el ser se puso de pie, las sábanas empezaron a caerse de poco en poco, como si el ser estuviera a punto de rebelarse. En ese momento, aún siendo un sueño, decidí cerrar mis ojos, quedándome con la duda de saber qué había debajo de las sábanas. Para mi salud mental ya era demasiado. Ya estaba viviendo muchas emociones intensas en una misma noche y parte de la mañana. Y hasta aquí quedaron estas experiencias de esta ocasión. Esos momentos para mí fueron de pesadilla. Pronto estaré relatándoles más experiencias. Les deseo lo mejor, ánimo y fuerza donde quiera que se encuentren. Hasta pronto.